objetivo de establecer granjas agroecológicas que garanticen una producción sostenible, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP ha puesto en marcha el programa de granjas familiares autosostenibles, dirigido a asociados de cooperativas en áreas marginadas a nivel nacional. En la primera etapa para este año 2020 se beneficiarán 78 cooperativas, 1.534 asociados, 6.134 personas. IPACOP, impulsando el movimiento cooperativo. Señores educadores, pensando en cambiar su equipo, Copeduc te soluciona, ofreciéndote el préstamo para tu nueva computadora, celular, tablet u otros accesorios tecnológicos, hasta 1.000 balboas. Solicita tu préstamo ya. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido al día con Orlando Mendieta. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Orlando, gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú, viviendo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás manejándote con esta pandemia? Bueno, gracias a Dios en lo directo de la familia muy bien, con salud, y importante poder tener eso en primer lugar para avanzar en todos los proyectos y poder contribuir en lo que todos tenemos que hacer en este momento. Claro, correcto, eso es así. Carlos, vamos a hablar un poquito del tema hoy que nos convoca, que es el tema de cómo la gente debe buscar empleo en medio de la pandemia, la situación muy difícil que hay hoy en Panamá, yo creo, y de igual manera ver también desde el lado de las empresas qué están esperando las empresas de estas personas que aspiran a obtener un puesto de trabajo en estas compañías. Entonces, queremos empezar por preguntarte cuál es la situación hoy de la generación de empleo en las empresas. O sea, ¿cómo es la perspectiva o cómo están viendo hoy las empresas el tema de contratación de personal? Según el estudio que ustedes hacen. Sí, correcto. Un poco para darle contexto a la audiencia y a los que van a ver posteriormente la grabación, Orlando, es importante resaltar que Manpower Group realiza esta encuesta que se llama Expectativas de Empleo a nivel mundial. Específicamente, acá en la región se realiza en 3 países, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Entonces, basado en eso y digamos, como importante también contexto de dar, antes de darte algunos datos precisos, es que esta encuesta en Panamá y en Centroamérica en general se levanta desde hace 10 años. El primer trimestre del año, antes de pandemia, era el primer trimestre en el que esta encuesta daba negativo para Panamá. Es decir, la expectativa de empleabilidad o lo que decían los empleadores que iban a contratar en ese primer trimestre del 2020 era de menos 1%. Eso no había pasado nunca en Panamá durante los 10 años que se había realizado la encuesta acá. Obviamente, al ingresar la pandemia y toda la situación global, esto se complica aún más y el último trimestre que hemos medido estamos en menos 9%. Es decir, todos los empleadores, o digamos, bueno, los 600 empleadores que participan en esta encuesta, lo que dicen es que, por supuesto, tienen una tendencia muy importante a lo que estamos viendo hoy día en la situación. Recortes tanto de empleos que ya tenían, como suspensión de contratos y toda la dinámica que estamos viendo. Adicionalmente, es muy importante, Orlando, mencionar que si nos comparamos con la región, de los 3 países donde se levanta esta encuesta, que son Costa Rica y Guatemala, resulta que Panamá es el mejor posicionado. Para que te hagas una idea, en Costa Rica esa tendencia neta está en menos 22%. Wow. y en Guatemala está en menos 11%. Eso quiere decir que de los 3 países donde se mide en Centroamérica, resulta que Panamá es el mejor posicionado. Entonces, eso siempre es importante dar ese contexto porque claramente cuando uno está inserto dentro de la dinámica de un país, entonces uno siente como que, bueno, el mundo se me está acabando en esta situación, pero resulta que esta realidad de la pandemia y del COVID no es una realidad de un solo país, es una realidad global. Y la situación, por supuesto, demanda que todos los actores que tenemos algo que aportar podamos hacerlo para salir de esta situación en concreto. Entonces, ya cuando pasamos un poco a entender los datos más específicos, hay algo que es importante, que muchos de tus entrevistados lo han mencionado en las entrevistas que tú tienes. Hoy día tenemos un número aproximado de 250,000 contratos suspendidos en Panamá. Eso implica que, bueno, 250,000 de personas en este momento están en la incertidumbre de qué va a suceder con mi contrato. ¿Será que me van a despedir dentro de unas semanas o por el contrario me van a reactivar y toda esa dinámica cómo sucede?
Eso, por supuesto, trae unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista macroeconómico. Muy bien sabemos que no hay cosa más terrible para la economía que la incertidumbre y el miedo de los actores. Y si esos actores tienen miedo de invertir, tienen miedo de saber cómo va a avanzar sus negocios, por supuesto, eso tiene un impacto directo en la empleabilidad. Algo que, digamos eso, dando ese panorama general, algo que también es importante mencionar, cuando ya entramos un poco al detalle en algunas de las industrias en particular, por supuesto vemos industrias como la de telecomunicaciones, que sí está contratando, pero está contratando específicamente por las fusiones que se dieron el año anterior entre las grandes marcas que compraron esas otras compañías locales y que por supuesto han continuado con su plan de inversión para hacerlo. Pero digamos eso es muy específico y puntual. Y todo arroja, nosotros dentro de 3 semanas ya vamos a tener esta encuesta se hace trimestralmente y el próximo trimestre va a salir dentro de 4 semanas, ya vamos a tener esos datos actualizados para entender cómo va a cerrar el 2020 en cuanto a expectativas de empleo. Casualmente esa iba a ser la pregunta, Carlos, porque si bien es cierto el escenario hoy del menos 9% que planteas que ha venido creciendo en negativo en los últimos meses y que aunque pareciera mentira, estamos mejor que otros países de la región, todo se prevé que esto se profundice. Ustedes lo ven así, como que esto va a profundizarse, que ese número en vez de ser menos 9 puede crecer a 2 dígitos. ¿Cómo lo están viendo para los próximos meses de Manpower? Sí, definitivamente la tendencia va a ser que va a crecer a dos dígitos, Orlando. Sin embargo, también es importante mencionar que dependiendo de cuáles sean las medidas que tomen o que hagan los tomadores de decisión en Panamá, eso puede tener un repunte muy, muy rápido. ¿Por qué? Como sabemos, digamos, la contratación o las expectativas de empleo es una variable macroeconómica muy importante dentro de cualquier país. Entonces, si el gobierno decide avanzar en las aperturas que ha prometido, por ejemplo, hoy lunes 17, que estamos con otro bloque en avanzada y todo lo que está haciendo desde el punto de vista comercial para retirar en puertas y demás, si esa avanzada continúa, por supuesto, empieza a moverse toda la cadena de valor respectiva dentro de las empresas. Las contrataciones que tienen pendientes, si tienen que abrir otra nueva tienda, si tienen que reactivar su maquinaria y todo lo que eso implica desde el punto de vista económico. Entonces, sí, la respuesta es, va a haber una tendencia a que eso de menos 9 va a pasar a doble dígito, definitivo. Los números concretos los vamos a saber en unas semanas, pero al mismo tiempo, si eso tiene un cambio desde el punto de vista del gobierno en cuanto a las medidas, también va a haber una disminución importante porque se tiene que reactivar automáticamente todas las contrataciones planteadas en ese y en los distintos sectores. En ese sentido, sabemos que la situación está difícil, muchas personas están sin empleo, que lo han perdido o que lo han suspendido y dice Vaca, mi suspensión prácticamente es un despido porque me dijeron hasta diciembre. Literalmente hasta diciembre es prácticamente una persona despedida, lo único que sin haberle pagado su liquidación. Pero, ¿qué debe hacer una persona que hoy esté buscando empleo para reinsertarse en el mercado? ¿Cuáles son esas características que se está buscando hoy en el mercado para ese tipo profesional o persona común que esté interesado en volver a pertenecer a una fuerza laboral de una empresa? Sí, algo que es importante, Orlando, mira, en el mundo de la búsqueda laboral, en el mundo de recontratarse, de uno volver a estar activo para ser atractivo en una empresa, hay un enorme desconocimiento. ¿Y por qué digo un enorme desconocimiento? Porque básicamente la gran mayoría de las personas están acostumbradas a la vieja escuela de que porque yo entregué mi hoja de vida, entonces ya eso en algún momento alguien me va a llamar. Ya eso no funciona así. Y es muy importante que la audiencia lo entienda y lo digiera, porque eso ya no funciona así para nadie. Eso no quiere decir que desde un empleado que sea su primer empleo, digamos un estudiante universitario o alguien muy joven hasta un alto directivo. Entonces acá es importante que cada quien entienda e interprete que debe generar un método personal y particular para esa búsqueda de empleo. Cuando nos referimos a un método personal, está directamente relacionado con las expectativas que tenga esa persona,
con cuál es el cargo al que quiere optar, cuál es el salario al que está acostumbrado o al salario que tiene expectativas, la industria, la dinámica. Fíjate que, por ejemplo, nuestra encuesta de expectativas de empleo hace segmentaciones por territorio, hace segmentaciones por industria, hace diversos análisis que alguien que esté buscando empleo, por ejemplo, y sea del sector turismo, lamentablemente lo va a tener muy duro. Es decir, esa es la realidad macroeconómica. Entonces sería un poco ilógico que alguien que trabaje en la hotelería o alguien que trabaje en el turismo en general pretenda, primero, volver a ganar el mismo salario que tenía anteriormente, segundo, continuar en la misma industria y tercero, que eso cambie en el corto plazo. Entonces a eso nos referimos con la metodología individual que tiene que buscar cada persona y por eso es que en este momento está muy de moda, por decirlo de alguna forma, la frase de reinventarse, porque es la realidad. Es decir, lamentablemente esa reinvención profesional va a estar directamente relacionada con la realidad local que vive en esa persona. Sin embargo, un dato que es muy importante, Orlando, es que el teletrabajo llegó para quedarse. Antes era, digamos, un experimento innovador dentro de algunas empresas, especialmente las transnacionales, donde estaban un poco estructurando cómo iba a avanzar esto. Bueno, sí, vamos a darle alguna oportunidad o vamos a darle como beneficios o vamos a ver si dentro de la semana algún empleado se queda el lunes o el viernes, etc. Hoy día esta situación nos ha llevado a que la realidad es que la inmensa mayoría tiene que estar desde su casa teletrabajando, pero lo importante como indicador es que se demostró que efectivamente hay una forma estructurada, metodológica y demás de poder avanzar bajo ese control. Y tenemos ahí una encuesta que nosotros también vamos a actualizar para el último trimestre, también realizada a nivel mundial, pero digamos los datos preliminares arrojan que más del 50% de las empresas a nivel mundial van a tener como parte de su protocolo de trabajo formal y estructurado el teletrabajo. Entonces allí es donde veremos una serie de adecuaciones y demás, tanto de las leyes en los respectivos países. Beneficiosamente Panamá ya tiene una ley de teletrabajo que permite darle un marco jurídico a toda esa dinámica, pero todo ese experimento ha llevado a que las personas, las empresas, los tomadores de decisiones y demás puedan buscar nuevas modalidades. Entonces, respondiendo en concreto a lo que tú preguntas de cuáles son esas tácticas específicas que tiene que hacer alguien. Lo primero que yo sugiero, sobre todo para posiciones de mediano nivel hacia arriba, si usted no está en LinkedIn o en LinkedIn, como lo quiera pronunciar, no va a existir. Es decir, LinkedIn es la red social profesional por excelencia. Para que se hagan un poco datos, esa red social ya tiene más de 670 millones de usuarios registrados a nivel mundial. Panamá dentro del ranking, permíteme y te busco acá, dentro del ranking de Latinoamérica, el primer país con mayor penetración dentro de la red social es Chile y Panamá está en el 8º lugar. Solamente lo supera en la región Costa Rica, que Costa Rica está en un 20%. Es decir, de la población del país, el 20% en Costa Rica está registrado en LinkedIn y en Panamá el 16%. Los datos ideales para que, digamos, una red social como esta, que es netamente profesional y demás, pueda decir que está ya en un círculo de confort desde el punto de vista de usuarios únicos registrados, debería llegar entre el 30 y 35%. Es decir, en Panamá todavía nos falta por lo menos 1 millón de personas adicionales que se conecten en esa red. Entonces, ¿qué sucede? Si usted está dentro de esa red y si adicionalmente usted no está estructurando algo concreto que le permita a usted ser visible para otros empleadores, se le va a hacer muy, muy, muy dificultoso. ¿Por qué? Porque hay otros profesionales que sí están en la red social y no se trata solamente de poner su hoja de vida allí. Se trata de que usted participe en grupos, se trata de que usted use a LinkedIn como una vitrina para mostrar su portafolio de servicios. Hoy día, como empleados, es muy importante que tengamos el concepto de que técnicamente nosotros somos una especie de proveedor de servicios internos. Y ese proveedor de servicios internos debe cumplir con una serie de requisitos para ser empleable o para mantener su empleabilidad. Entonces,
al tú tener la plataforma como tu vitrina o como tu portafolio de servicios, eso va a ayudar. Te lo aterrizo aún más llevándote los ejemplos concretos. Digamos, un contador público de Panamá, certificado en CPA y tiene, digamos, toda la dinámica para conseguir su empleo. Pero entonces nosotros también tenemos otros estudios que hablan un poco de la dinámica, que el estudio en concreto se llama, así como está el de expectativas de empleo, nosotros también tenemos un estudio que habla de la empleabilidad formalmente o de cuáles son las dinámicas que tienen que hacer esos empleados para mantenerse en sus empleos. Y ahí es donde entra todo el tema de las habilidades blandas. Para aterrizarte y unirte al concepto de lo que te digo de un contador con habilidades blandas. Tú tienes ese contador y ese contador puede estar muy bien preparado y tiene todas sus certificaciones y su experiencia, pero resulta que no tiene la suficiente capacidad oratoria para hacerle una presentación a una nueva junta directiva, porque resulta que fue una empresa que se fusionó, que compró otra junta directiva, y entonces ahora esta nueva junta directiva necesita tomar decisiones sobre la base de los números. Bueno, si este contador no tiene una capacidad oratoria de hacer una presentación de estados de resultados y de hablar de esta forma dinámica, muy probablemente esa junta directiva decida prescindir de ese contador para buscarse uno nuevo. Entonces, ahí es donde está la interrelación de la empleabilidad y de cómo esas habilidades blandas se conectan para garantizar un empleo o para conseguirlo. Entonces, si todo esto lo unimos en una red social como LinkedIn, que permita mostrar ese portafolio y, digamos, ese contador tiene un blog dentro del propio LinkedIn que no necesita invertir, no necesita comprar un dominio, no necesita hacer más nada, sino estar dentro de la red social. Y entonces ese contador continuamente tiene sus posts en un blog dentro de LinkedIn que hable de cuáles son, digamos, las tendencias tributarias en el próximo trimestre o cómo la DIG va a hablar de cuáles son las dinámicas contables para exenciones en este momento de complicaciones para cumplir con los tributos y toda esta dinámica. Entonces allí ese contador ya empieza a hablar y a mostrar su portafolio de servicios de cómo puede hacerlo. Entonces esas son las dinámicas, Orlando, que van estructurando para ser visibles. Es una mezcla de características que están buscando hoy las empresas. Y lo he entendido desde este punto de vista. Uno, obviamente tienes que tener las competencias para lo que estás aplicando. Dos, si tu segmento de mercado hoy está golpeado y es muy probable que no se recupere tan rápido, trata de reinventarte para buscar opciones en otras áreas donde sí se requiera. Tres, obviamente la tecnología, tienes que adaptarte a ella y montarte en ese carro de la tecnología porque el mundo cambió y hoy muchas cosas van a depender de lo que hagas a través de la tecnología, ya sea utilizar plataformas virtuales o utilizar redes sociales. Y obviamente, cuatro, es una renovación constante que buscan las compañías de parte de estos potenciales aspirantes a puestos de trabajo. Eso es, en resumen, Carlos, lo que hoy definiría las características primordiales que buscan las empresas en los aspirantes a puestos de trabajo. Así es. Y fíjate que tú mencionabas el tema de cómo uno de estos profesionales esté actualizado en tecnologías. Y fíjate que cuando se habla de tecnologías, por supuesto siempre pensamos, o desde el punto de vista empresarial, todo el tema de la transformación digital pensando en grandes inversiones de hardware y de software. Y no necesariamente es así. Cuando tú llevas eso a la realidad individual de esa persona, es que esa persona, desde una hoja de vida hasta su huella digital, es decir, esa marca digital que va dejando ese profesional en las distintas redes o en los distintos mecanismos, ayude a que un reclutador diga, oye, esta es la persona adecuada. Primero, la persona adecuada para llamarla, para invitarla a la posición. Y lo segundo es que en una entrevista de trabajo sea capaz de demostrar a través de su oratoria y de su experiencia de que efectivamente esa persona tiene las competencias. Suena fácil decirlo, pero esa dinámica es justamente a lo que te digo que lleva a que el individuo profesional se prepare previamente, a que se deslastre de la vieja escuela de que por tener una hoja de vida y repartirla voy a conseguir el trabajo y que le permita ser competitivo en las actuales circunstancias. O sea, tiene que ser mucho más dinámico lo que hoy presenta una persona que aspira a un puesto laboral en una organización. Tiene que ser mucho más dinámico que más que una solamente entrega de hoja de vida. En ese sentido también, Carlos, ¿cómo está la oferta
o la demanda de posiciones? O sea, ¿hay escasez de oferta en algunos requerimientos laborales específicamente? ¿Nos puede mencionar algo? Mira, la dinámica y la tendencia global marca a que todas las profesiones STEM son las profesiones que más están demandadas. El STEM básicamente viene de las siglas en inglés de todo lo que son profesiones científicas, matemáticas, de ingeniería y todo esto. Entonces, por supuesto que en estas circunstancias, ahí es donde volvemos al tema de la reinvención. Es decir, una persona que lamentablemente esté en una carrera humanista, le va a tocar buscar una manera de reinventarse para tener un posicionamiento. Datos interesantes, por ejemplo, para que te lleves y la audiencia pueda luego investigar más sobre esto. Un psicólogo, que es básicamente una carrera humanista, tendría que pasar por un proceso de autoformación. No necesariamente estamos hablando de una maestría o toda la dinámica que lleva esto, pero esa autoformación a través del microaprendizaje para dedicarse, por ejemplo, a aliarse con ingenieros o todo lo que tenga que ver para análisis de datos y comportamientos del consumidor en empresas de mercadeo, en empresas publicitarias y toda esta dinámica. Entonces, eso es parte de la situación en la que hoy día nos encontramos todos, tanto empresas como profesionales, porque a su vez todo esto lleva a una escasez de talento. Fíjate lo importante de lo que estamos hablando para unir temas, Orlando. En un momento de tanta necesidad de empleos, ¿cómo es posible que a la vez las empresas, y ojo, a nivel mundial, el promedio mundial es 52% de los empleadores dicen que les hace falta talento, pero a la vez hay una importancia o un importante indicador con respecto a desempleados? Bueno, justamente por lo que mencionábamos antes. Bueno, resulta que una agencia de publicidad está necesitando un diseñador gráfico. El diseñador gráfico probablemente tiene todo el conocimiento técnico, pero es una persona que no sabe liderar personal. Entonces, si ese diseñador gráfico no sabe liderar personal, tiene que hacerlo para poder mantenerse competitivo. Si un arquitecto no sabe organizar y administrar su tiempo, entonces muy probablemente luego de que consiga el trabajo, sea un técnico muy útil, tenga todo el conocimiento técnico, pero resulta que siempre entrega los proyectos tarde o cuando le mandan los correos electrónicos, el señor, por no saber administrar su tiempo, entonces responde muy tarde, no es asertivo en la comunicación y eso demanda o eso retrasa otros procesos. Entonces aquí volvemos a lo que te mencionaba, la importancia y la relevancia actualmente de las habilidades blandas. Esas habilidades blandas, el sistema educativo formal nunca nos los enseñó. Es decir, nuestras universidades hasta hace muy poco es que están tomando conciencia de la relevancia de esas habilidades blandas. Es como, imagínate que tú estás en una entrevista de trabajo, Orlando, y tú quieras buscar a alguien con ciertas habilidades y yo te diga, no, Orlando, es que yo soy profundamente creativo. Entonces, como es muy ambiguo, como es un concepto muy ambiguo, la mejor forma es que durante una entrevista alguien que diga que es creativo es que lo pueda expresar con indicadores. Por ejemplo, bueno, Orlando, durante mi última gestión nosotros teníamos unos inconvenientes de punto de venta, por inventarme algo, y resulta que nosotros buscamos todos los mecanismos para que en esos puntos de venta nosotros aumentáramos todo lo que tenía que ver con unos SKU en particular y ahí eso transformó, digamos, la cadena de producción. Entonces, creaste un proceso, desarrollaste algo, lo innovaron y con eso pudieron salir adelante. Y al empleador, a ese reclutador o a ese posible jefe tuyo, sin tú decir que eres creativo, automáticamente le va a decir, ah, perfecto, esto es una persona estructurada, esto es una persona que me habló de indicadores y esto es una persona que me supo decir cómo se resuelve un problema. Muy importante también, Carlos, es que también las personas deben mostrar su ejecutoria. Realmente eso es lo que quiere ver la empresa. O sea, ¿qué has hecho en el lugar donde estás o donde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué huella dejaste? ¿Cuál fue tu firma que dejaste ahí que yo pueda decir, oye, que tú puedas decir, bueno, sí, estuve en tal empresa y ahí yo desarrollé el proceso continuo de compra nuevo, del cual cambió todo el sistema y le representó tanta ganancia a la empresa? Esas son las cosas que buscan las empresas a la hora de contratar a una persona que tenga ejecutoria y que tenga evidencia de que ha hecho cambios importantes o que ha aportado a la organización. No que me diga que tengo 20 años de trabajar en tal empresa y conozco
todo el puesto de mercadeo, por decirte algo, ¿no? Sino cuáles fueron sus ejecutorias concretas. Exactamente. Y fíjate, Orlando, tú que eres una persona de medios, imagínate la importancia, siguiendo ese ejemplo que tú dices, alguien de logística en Panamá, que son cargos muy demandados e importantes. Imagínate que esa persona haya escrito en tus medios, o sea, una persona que tenga el hábito de escribir habitualmente sobre eso. Entonces un empleador que lo está buscando dice, oye, pero ya va, este gerente de logística, mira todos los artículos que ha escrito, claro. Resulta que este señor tiene un blog, entonces eso se vuelve un portafolio de servicios. Y por supuesto que esa persona va a resaltar de los otros cientos que puedan estar optando por esa misma vacante o por ese mismo cargo, y va a ser mucho más atractivo para reclutarlo, para atraerlo o para siquiera invitarlo a un proceso de selección. Entonces, a eso es lo que se refiere la importancia de tener una marca personal o una huella en el mundo digital que te permita diferenciarte para que por lo menos en esa búsqueda laboral tú seas más atractivo y resaltes más frente a claro, a las otras personas. Carlos, es porque la gente tiene que entender, a veces la gente piensa, bueno, yo mandé mi currículum, pero no saben que al igual que ellos, hay 1000 personas más que enviaron su hoja de vida a ese mismo empleador. Entonces el empleador va a ver, o realmente no va a ver todo el currículum tuyo, sino que quiere ver quizás la mitad del currículum donde diga qué ejecutoria tienes tú y que le llame la atención para, como que dices, una preselección de esos 1000. Entonces, si tú no muestras eso, es muy poco probable que te seleccionen en una primera vuelta. Y fíjate este otro dato que es muy importante, Orlando. Mientras más alto es el cargo al que quiera optar la persona, es más difícil ubicarse. Y te explico por qué. Lo primero de eso es que más del 70% de las vacantes senior o de las vacantes de mayor nivel en una empresa ni siquiera se publican. ¿Y por qué no se publican? Porque la primera forma de ubicar esas personas es a través de networking. Entonces, el networking significa que yo te llamo a ti, Orlando, y yo te pregunto, oye, Orlando, ¿alguno de tus amigos de los gerentes de banco? Estamos buscando el nuevo gerente financiero para mi banco. Oye, de tus amigos, ¿a quién me recomendarías? Y tú me vas a dar una recomendación. Y si esas recomendaciones fallan o esas recomendaciones no cumplen las expectativas de la junta directiva que quiera contratar, entonces se pasa a un proceso de hunting. Y ese proceso de hunting principalmente hoy día se hace a través de una red social como LinkedIn. Entonces, en esa red social como LinkedIn, parte de lo que va a influir en esa selección es, ok, vamos a ver cuál es la trayectoria de esta persona. Yo quiero conocer cuál es su opinión, por ejemplo, metodológica del sistema bancario. Ah, mira, resulta que este señor es columnista de un periódico, resulta que este señor ha participado en medios de comunicación, este señor tiene un videoblog. Ah, ok, entonces ya una junta directiva es capaz de hacerse una idea muy precisa de cuál es la línea de pensamiento de este señor. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de hoy día, tener una presencia digital para poder resaltar. Ahora, hay muchos jóvenes millennials hoy día que están buscando un puesto de trabajo, que están buscando cómo insertarse en el mundo laboral. ¿Qué le ofrecen las empresas a estos jóvenes millennials? Porque son gente muy especial y diferente quizás a la gente de nuestra edad. ¿Y qué ofrecen a las empresas para estos tipos de trabajadores? Mira, los jóvenes, y ya ahorita, Orlando, ya ni siquiera estamos en la generación de millennials. Ahorita los más jóvenes ya es la generación de los centennials. Es decir, todos estos chicos que están entre los 18 y 22 años, que ya algunos de ellos están terminando su universidad, algunos están en los últimos semestres, etcétera. Entonces ya hay incluso en una empresa pueden estar conviviendo en este momento 4 generaciones. Mínimo. Sí, entonces ya eso te habla un poco de la diferencia generacional de tú poder tener un jefe con una edad intentando liderar a chicos que incluso pudiesen ser sus hijos o sus nietos. Entonces, la recomendación en concreto para estos jóvenes es, lo primero, dese la oportunidad de experimentar todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Y cuando hablamos de experimentar significa que no se cierre a las puertas a porque usted a lo mejor se gradúa en administración, usted consiga un trabajo en una empresa de recepcionista.
por inventar algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a usted le va a dar la oportunidad como joven de canalizar y de entender y de tener una puerta abierta en el mundo laboral. El ser recepcionista le va a permitir a usted interactuar con gerentes, le va a permitir interactuar a usted con una serie de personas para usted demostrar su organización, su método y tener abiertas una serie de cosas. Porque ¿qué va a suceder? Hay algo que es muy contradictorio y que los jóvenes dicen mucho. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en varios seminarios y congresos específicamente en las universidades. Y mucha de la dolencia que nos dicen los jóvenes es, pero ¿cómo me van a pedir a mí experiencia laboral si estoy recién graduado? Entonces, ahí es donde está la dinámica de esto. No, el empleador está claro en que usted no va a tener una amplia experiencia laboral, pero lo que sí quiere saber ese empleador es que por lo menos usted haya hecho unas pasantías laborales, que usted sepa lo que es cumplir un horario, que usted sepa lo que significa seguir instrucciones de un jefe, que aunque estas cosas pudiesen sonar redundantes y básicas para las personas con cierta edad y con experiencia, no necesariamente para los jóvenes es así. Entonces, las empresas hoy día que han creado, respondiendo en concreto tu pregunta para los millennials, Orlando. Bueno, toda empresa grande e importante hoy día tiene muy claro de que los millennials por tendencia duran dentro de una empresa máximo 3 años. ¿Por qué? Porque ellos quieren continuamente cambiar, quieren pasar a otro departamento o quieren innovar o quieren reinventarse o quieren nuevos retos o tienen toda una dinámica de entender el mundo muy distinta. Aquella vieja escuela en la que estábamos acostumbrados otras personas de más edad, en la que quiero hacer carrera dentro de una empresa, jubilarme, 20 años dentro de la organización, eso para un millennial no es así. Un millennial tiene otra dinámica, otra estructura. Entonces, las empresas, sobre todo los departamentos de gestión humana, tienen unos retos muy importantes en esa dinámica porque continuamente tienen que crear proyectos para reinventarse e innovarlos. Todo el tema de intraemprendimiento, por ejemplo, cómo una empresa crea un proyecto interno propio que involucre diversos jóvenes para crear una nueva línea de negocio o para lanzar un nuevo servicio. O chicos que son de un departamento de administración, los meten unas semanas en marketing para que entiendan y haya toda una dinámica. Entonces, todo este tipo de procesos confluyen dentro de las dinámicas laborales hoy día, justamente para que estos chicos se mantengan motivados y sobre todo para evitar la curva de deserción, porque para una empresa es profundamente costoso la renuncia de empleados. Y a la vez todos quieren mantener el mejor talento. Entonces, empieza la canibalización entre los que tienen el mejor talento. Si se van a otra empresa, hay una curva de aprendizaje perdida allí y a su vez hay una pérdida y fuga de talento que ninguna empresa quiere verse afectada por toda esa dinámica. Exactamente. Un elemento importante, Carlos, es la marca personal. Se habla siempre que uno debe desarrollar su marca personal para ser empleable. Pero ¿cómo se hace y cómo se logra desarrollar esa marca personal? Mira, todos tenemos una reputación. Y cuando hablamos de reputación es, bueno, un familiar, el vecino, el amigo con el que interactuamos todos los días y demás. Entonces, esa reputación que uno crea es la marca personal que uno va, digamos, sembrando con las personas con las que tienes una presencia física. Bueno, si tú eres de las personas que te montas en el ascensor de tu edificio y tú nunca dices buenos días, el vecino que te ve siempre te dice, bueno, aquí está el vecino malhumorado que nunca da los buenos días. Eso ya va creando una reputación en ti. Pero ¿qué sucede hoy día donde además necesitamos proyectar digitalmente para personas que nunca nos han visto físicamente? Entonces, esa presencia digital es la que ayuda específicamente a que las personas no necesariamente consigan un empleo, pero como mínimo sean invitados a participar en proyectos que les ayuden a monetizar cosas. Fíjate situaciones que se están dando concretas y digamos, ejemplos concretos de lo que está sucediendo hoy día. Muchos padres y representantes, es decir, empleados que tienen hijos que se han quedado sin empleo, resulta que hay algunas escuelas maternales y demás que los han convocado para ayudarlos a integrar temporalmente en algunos proyectos donde, por ejemplo,
hay algunos de estos profesionales que tienen muy buen nivel de inglés y los fichan temporalmente para ayudar a los más jóvenes a hacer grupos específicos, a darles talleres o cursos de inglés. Pero ¿cómo se generó eso? Bueno, para que usted haya generado eso, mínimo tuvo que haber tenido una participación activa dentro de la Junta de Padres y Representantes de ese colegio, y eso le permitió crear una marca personal para ampliarse sus posibilidades de generar recursos. Es un poco la dinámica que tú estás impulsando a través de los emprendedores. Claro. Y acá es importante, Orlando, mencionar, digamos, desde el punto de vista conceptual, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y todo esto, entender un poco la diferencia de términos. Técnicamente hablando, estas personas que por obligación se están viendo en este momento buscar algo para monetizar su talento, serían autoempleados. Esos autoempleados son estas personas que en estas circunstancias, bueno, no les ha quedado otra dinámica que buscar algo desde el punto de vista comercial, de servicios o algo para activar y poder producir dinero. Entonces, esos autoempleados, ¿qué es lo primero que comienzan a hacer? Bueno, necesitan empezar a proyectar su marca personal porque necesitan darse a conocer para que alguien les compre su servicio. Claro. Y fíjate que iniciativas que tú has hecho en el pasado, que aquí es donde se pone de manifiesto un poco lo interesante de todos esos proyectos, hoy día, más allá de saber manejar las herramientas digitales, que serían las redes y toda esta dinámica, la gran importancia está en cómo esos autoempleados aprenden a generar negocio, que es un poco las iniciativas que tú has buscado hacer con alianzas en las universidades en iniciativas anteriores, donde les das un módulo financiero, un módulo legal, un módulo de marketing, un módulo de planeación, porque de eso se trata. Y justamente la complejidad de sacar adelante un negocio, un autoempleo, de sacar un emprendimiento, de sacar adelante un negocio en general, está relacionado con muchas de estas variables que no necesariamente nos enseñaron en la universidad, y el microaprendizaje como el que puedan ofrecer estas iniciativas como las que tú has tenido, es la que ayudan a agregar un valor en muy corto tiempo para que se puedan ejecutar muy rápidamente. Eso es correcto, Carlos. Clarito el tema y lo has explicado perfecto cómo desarrollar esto. A tu criterio, ¿qué ha cambiado desde el inicio de la pandemia hasta ahora en la selección de personal por parte de las empresas o la aplicación de personas que buscan puestos de empleo? ¿Qué ha cambiado? Mira, algo muy importante que está cambiando, ya había una tendencia importante a eso, es a darle mucha precisión a todas las pruebas psicotécnicas. ¿Qué quiere decir esto? Las pruebas psicotécnicas dan una tendencia o dan una medición estandarizada hacia lo que se quiere averiguar de una persona desde el punto de vista psicológico y conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no es lo mismo una prueba psicotécnica para una persona de ventas que una prueba psicotécnica para un financiero. Claro. Bueno, porque por lo normal el financiero siempre va a tender a ser una persona más retraída, más de números, una persona más estructurada y demás. El de ventas, por tendencia, debería ser una persona más extrovertida, con capacidad de oratoria y toda esta dinámica. Entonces, en una situación como la actual, donde a muchas personas literalmente les va a tocar liderar personas que nunca van a ver físicamente, porque el tema de las restricciones de movilidad, el tema de lo digital, el tema del teletrabajo, ya dejó de ser una tendencia para ser una realidad. Entonces, eso implica unas nuevas capacidades o necesidades que tienen los empleadores para activar. Entonces, hoy día se le está dando mucha relevancia a lo que digan esas pruebas psicotécnicas. Bueno, si una persona resulta que tiene unas áreas de oportunidad importantes para este cargo específico, entonces es mejor seguir buscando otras personas, porque vamos a necesitar a alguien, por ejemplo, con la suficiente capacidad de organización, método y manejo de su tiempo, porque estando desde su casa, no nos interesa que esa persona no se sepa administrar su tiempo, porque no va a tener un jefe encima pidiéndole reporte. Necesitamos que esa persona sea lo suficientemente proactiva para que entregue en tiempo y se organice. Entonces, esas dinámicas, en primer lugar, están cambiando muchísimo y, por supuesto, va a ser una tendencia en el futuro. Y una tendencia que cada vez va a ser más importante es evitar esa deshumanización previa de la primera entrevista de trabajo. ¿A qué nos referimos con eso?
muchas veces los candidatos que están buscando empleo, y eso no pasa solamente en Panamá, eso es, digamos, un cuestionamiento en general de la industria, en la que, oye, el reclutador no me dio feedback, oye, no sé si lo hice bien o si lo hice mal, oye, resulta que yo me preparé lo mejor posible, pero a mí nunca nadie me dijo si iba a continuar en la siguiente fase. Digamos, son dinámicas generales. Entonces, hoy día ya existen software de inteligencia artificial, existen una serie de mecanismos desde el punto de vista digital que van a hacer una primera selección de esto que te estoy mencionando para entender si las habilidades que tú demuestras a través de un test psicotécnico, adicionalmente con una videollamada que vas a hacer es con un robot o con un algoritmo de computación, entonces eso te va a pasar a una tercera fase. De manera de que la última fase, ahí sí va a intervenir el humano que vaya a ser tu jefe, y ese humano que vaya a ser tu jefe tome la decisión en referencia a si tú eres la persona que él cree que van a tener la química y la sinergia adecuada. Pero entonces, allí eso habla un poco de otro reto adicional al cual tienen que prepararse las personas desde el punto de vista de la búsqueda de empleo, que incluso para eso también hay una serie de metodologías muy específicas para estar preparado en las entrevistas y para estar preparado para esos test psicométricos y demás. Definitivamente, entonces, Carlos, ha cambiado también por la pandemia las fórmulas hoy de selección de personal, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de aplicar por cualquier puesto de empleo en estos momentos. En ese sentido, Carlos, mi pregunta siguiente, y ya prácticamente cerrando nuestra entrevista, que era 30 minutos, ya vamos por 45, lo que ha sido muy interesante, Carlos, es, ustedes como empresa, como Manpower, ¿han sentido o han recibido solicitudes o hojas de vida en volumen alto durante este periodo que se ha desarrollado la pandemia? Sí, por supuesto, y te podrás imaginar que es decir, la dinámica y la necesidad de empleo es enorme, y la empresa recibe a diario. La presencia que nosotros tenemos solamente en la región abarca 8 países. Y nosotros, para que te hagas una idea también de las verticales de negocio que nosotros tenemos, nosotros en la región total tenemos casi 10.000 empleados. Es decir, una de nuestras soluciones o de nuestras verticales de negocio es el reclutamiento de personal, pero la otra vertical de negocio es el staffing de personal. Entonces, solamente en la región tenemos más de 10.000 empleados. Entonces, ¿eso qué impacta directamente en las personas que están afuera? La necesidad de recolocarse y la necesidad de decir, oye, dame un empleo en lo que sea que esté abierto en este momento, y nosotros motivado a eso, nosotros tenemos un live en la red social de LinkedIn todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora de Panamá, donde todas esas semanas, todos los miércoles, damos información de cuáles son las vacantes de la semana por país, y adicionalmente damos un taller gratuito para ayudar a las personas a todos estos temas como los que hemos hablado. Cómo prepararte, cómo afrontar la entrevista, cuáles son las posibles preguntas, y hay una interacción con el público de manera de que la gente se pueda preparar para todo esto. Muy bueno eso, Carlos. Ya saben a todos que miércoles, ¿a qué hora? A las 4, dijiste. 4 de la tarde, hora de Panamá. Ahí van a poder escuchar en vivo y en directo las vacantes que hay en la semana, los perfiles que se están buscando en la empresa, y usted pueda poder aplicar a ellos a través de Manpower. Carlos, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista de la tarde de hoy, que la verdad que ha sido muy interesante y muy ilustrativa para todos los que hemos participado. Y queremos cerrar con algo que yo siempre denomino el ping-pong. Te voy a decir una palabra o frase y tú me vas a decir lo que se te viene a la mente en ese momento. Empezamos. El mejor trabajo. El que tengo. Tus hijas. Mi sueño. ¿Cómo ayudarías en la crisis? Proponiendo contenido. ¿Deporte preferido? Fútbol. ¿Qué le dirías a Maduro si te lo encuentras en la calle? Señor, su tiempo se acabó, es hora de dar un paso por la historia. Muchas gracias, Carlos, por tu participación con nosotros en Al Día con Orlando Mendieta, hoy lunes 17 de agosto. La verdad, tema muy interesante que hemos desarrollado contigo. Así que te damos las gracias a ti y a todos los que han participado durante el live. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista o compartirla entrando a nuestro canal de YouTube, Capital News PA, donde va a estar la entrevista del día de hoy para que puedan ustedes repasarla y nuevamente verla. De igual manera, también pueden leer
esta información en nuestra página anpanamá.com, en la cual pues también va a estar esta entrevista que le hemos hecho hoy a Carlos Bernal. Que pasen todos una excelente tarde y lo esperamos mañana a las 5 en nuestro segmento de Emprendedores y Empresarios. Suerte. Un gusto, cuídate.